Buenas tardes, solo un minuto y empezamos. Para que empecemos puntualmente a las 3 de Brasil. Son 2 horas, creo que en Chile, 1 hora de la tarde en Colombia, Perú y Ciudad de México. Y a las 8 de la noche en Madrid. Empezamos a las 3. Muchísimas buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al primero webinar de la ISLAC en preparación del Congreso en Cartagena en 2021. Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros hoy. Mi nombre es Mauro Sayek, yo soy el director científico de la Sociedad Latinoamericana de Citopatología. Y empecemos con nuestro webinar. Yo quería decir que la ISLAC es una sociedad de latinoamericana de citopatología, madre de las sociedades locales de citopatología. Nosotros estamos ahí con la sociedad hasta 50, más que 50, 60 años. Y es la primera vez que empezamos en medio digital con los webinars. Claro que por cuenta de la pandemia del COVID-19 las cosas se desarrollaron un poquito más rápido, pero espero que sea el primero de muchísimos webinars para difundir la citopatología en Latinoamérica. Eso es lo que quiera nuestra presidenta, la doctora Mercedes Gambone, desde Argentina. Y yo estoy aquí mirando que tenemos personas de Paraguay, de Perú, de México, de Panamá, de Colombia. Buenísimo. Muy bien. Y estamos hoy con la doctora Esperanza Teosaba, que es la presidente del Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Citopatología y de la Asociación Colombiana de Patología, que va a ser el próximo año en la bonita ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia. Y también estamos con Eduardo Alcaraz desde España, que va a ser nuestro invitado para el webinar. Y ahora paso la palabra a doctora Esperanza para que presente Eduardo a nosotros. Esperanza, buenas tardes, por favor. Muy buenas tardes a todos, es un gusto que nos acompañen. Como dijo Mauro, este es el primero de los webinars en el marco de nuestro Congreso de Cartagena, que como ya sabemos, el Congreso se ha reagendado para el 27 al 30 de abril del 2021, si Dios lo permite. En este orden de ideas haremos varios webinars y este es el primero. Bienvenidos. Quiero presentar al doctor Eduardo Alcaraz. El doctor Alcaraz es médico patólogo y citopatólogo del Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia y tiene un doctorado en manejo de la imagen digital en anatomía patológica. Eduardo además es el creador de Fiona, que es un modelo de busto y torso para la enseñanza y la práctica de la citopatología. Fiona está patentada y además Eduardo nos ha regalado una Fiona, un robot Fiona, para que podamos hacer los workshops en el Congreso. Eduardo, además, y por encima de todo, es un gran apasionado por la citología, por su difusión y lo hace con un gusto increíble. Yo quiero agradecer primero que nos haya regalado a Fiona y su generosidad en todos los conceptos y en todas las ayudas para difundir la citopatología. Muchas gracias, Eduardo, y bienvenido. Hola, muchísimas gracias, Esperanza y Mauro. Antes de nada, pues daros las gracias por la invitación a estas charlas y sobre todo por la confianza, ya que no tengo la trayectoria de otros magníficos citopatólogos que verán en estos webinars. No quiero olvidarme de la situación difícil que estáis sufriendo en Latinoamérica a consecuencia de la infección de COVID, que aquí está un poco más, bueno, digamos que no ha remitido del todo, pero ha mejorado mucho. Y bueno, solo puedo desearle salud para ustedes y para su entorno. Y bueno, pues eso, efectivamente, debido a la pandemia se ha pospuesto el Congreso de Cartagena, que se celebrará el próximo abril de 2021, del 28 al 30. Y bueno, pues quería hablar de una serie de puntos sobre la punción. Allí celebraremos un taller que es eminentemente práctico, con algunos conceptos teóricos, pero en esta ocasión, pues,
vamos a hablar un poco más de teoría. Entonces voy a ver si comparto pantalla. Creo que debe funcionar. Un segundo. ¿Se comparte la pantalla? No, aún no. Aún no. Vamos a ver. Ahora sí. Perfecto. Bueno, me ha parecido muy interesante rescatar 3 aspectos de la PAF: su historia, su entrenamiento y su problemática en situación de COVID. No soy experto en bioseguridad, microbiología ni preventiva, y lo que voy a contar es nuestra experiencia y algunos puntos pues muy básicos. Tengo que declarar, aunque no me pagan por ello, que voy a hablar de la formación en PAF y voy a hablar de Fiona, que es el único simulador de PAF que hay comercializado y que soy el inventor de su patente. ¿De dónde venimos? ¿Cuándo surge la punción como herramienta diagnóstica y o terapéutica? ¿Cuál es la historia que podemos encontrar? Porque como escuché decir una vez al doctor Rodríguez Costa, gran citopatólogo español, los acontecimientos, cuando no se escriben, no se cuentan o no se recuerdan, es como si no hubieran ocurrido. No perdamos nada del pasado, ya que solo con el pasado se forma el porvenir. Si generásemos una línea temporal como la que hace PubMed, encontraríamos algo similar. Muestro por ello algunos aspectos que me han parecido más relevantes, como las primeras referencias a la técnica de punción tiroidea en el siglo X-XI, el salto luego a mediados del siglo XIX, pues con todo el desarrollo y el diagnóstico microscópico, y luego el desarrollo en los siglos XIX y XX. Estas son algunas, porque al final vas investigando, te pica el gusanillo, vas encontrando otras tantas, son algunas de las referencias bibliográficas que he empleado para esta primera parte de la charla. Incluyo también el capítulo introductorio del libro de los doctores Rodríguez Costa y de Agustín, que bueno, que se lee de manera bastante agradable. Pues bien, según las fuentes escritas, el origen de la punción se podría remontar al siglo X-XI, en la España musulmana, con Abulcasis o Albucasis, que nació en Medina Zara y que ejerció su profesión durante esa época en el Califato de Córdoba. Se le considera el padre de la cirugía moderna y estuvo influenciado, como otros médicos árabes, por las corrientes clásicas grecorromanas. Y probablemente eso, los conceptos grecorromanos, le vendrían de Pablo de Égina, un médico bizantino del siglo VII, y también de los conocimientos procedentes de las civilizaciones persas e hindú. Esta imagen que vemos aquí es una mínima modificación que he hecho con Photoshop de un dibujo de los documentos que nos han llegado pues, a la actualidad. En la original lo que tiene es una herramienta para cauterizar esta lesión tiroidea. Bueno, pues Albucasis escribió el Kitab al-Tasrif, una enciclopedia médica de 30 volúmenes que, entre otros aspectos, lo que describe son métodos instrumental médico e incluye agujas huecas, como estas que estamos viendo. Y ya concretando, Albucasis lo que describe es el diagnóstico y manejo de lesiones en el cuello y en el tiroides. Y textualmente narra lo siguiente: este tumor, que se llama elefante del cuello, es un gran tumor del color del cuerpo. Frecuentemente ocurre en mujeres y es de 2 tipos, congénito y adquirido. No hay tratamiento para el congénito y el adquirido es de 2 tipos. Uno se parece a un quiste sebáceo, mientras que el otro recuerda a un tumor con origen en un aneurisma. Este último es peligroso de pinchar. Si tratas de explorarlo con una sonda y encuentras que parece un quiste sebáceo, pues lo puedes cortar y quitar con cápsula. Si no, hay que disecarlo de manera precisa y tratar el lugar con remedios apropiados. Pues bien, todos nos podemos imaginar cuáles serían los métodos apropiados en aquella época. Probablemente, pues eso, lo que escribe él con frecuencia en sus escritos, la cauterización. Este es el estado actual de Medina Zara, precioso, pero está pendiente de mucha excavación y por descubrir muchas cosas, y pudiera ser que se encontrasen en algún momento algunas de estas herramientas.
Pues bueno, tras esta primera descripción de lo que sería una punción con propósito diagnóstico e incluso terapéutico, saltamos ya al siglo XIX, en donde encontramos a Kuhn, que era un profesor de fisiología en Estrasburgo, que lo que describe es un nuevo instrumento para el diagnóstico de tumores. Y eso realmente no era otra cosa que una aguja exploratoria con unas características cortantes en la punta y con las que podía obtener tejido y con las cuales, con ese tejido, podía estudiarlo microscópicamente. Recordemos que por esas fechas, ¿no?, estamos ya a mediados del siglo XIX, ya estaba extendiéndose el uso del microscopio. Kuhn lo que percibió fue lo siguiente, que tras algunos de estos diagnósticos, cuando era cáncer, al paciente no se le operaba. Este es el siguiente personaje, que es Lebert, nacido en Alemania, que describe que una punción exploratoria puede resultar de utilidad para revelar la naturaleza benigna o maligna de las masas. Describe cómo de lesiones quísticas serosas o purulentas lo que sale es un chorro de líquido de la cánula o la aguja que insertan, mientras que hay menos movilidad en el tejido canceroso, que es más duro, más sólido, menos móvil. Detalla por primera vez las características de las células malignas, como son el nucleolo, la nisonucleosis, el pleomorfismo y la incrementada relación núcleo-citoplasma. Es por tanto Lebert el primero de los primeros en utilizar el microscopio en patología. Y describe así el cáncer, fijaros, para la época: producción accidental heteromórfica con tendencia a generalizarse en el cuerpo y con tendencia a destruir todos los tejidos circundantes y cuyas células son distintas a las células normales del cuerpo. Poco después tenemos figuras como Payet, como Erichsen, que en Londres describe microscópicamente lesiones mamarias, o también Menetrier, por ejemplo, que describe el cáncer de pulmón. Un problema, continuamos aquí, un problema de aquel entonces era la calidad de lo que visualizaban microscópicamente, porque aunque la calidad de la óptica iba mejorando, lo que ocurría es que las tinciones no estaban del todo desarrolladas. Esto ya sucede en las últimas décadas del siglo XIX, en 1870, 1880, al igual que la mejora de las agujas. Las agujas son de 4 milímetros o más. En fin, al principios del siglo XX, Grieg y Gray, siendo cirujanos militares en Uganda, pues describen la tripanosomiasis en muestras obtenidas de punción de ganglio linfático. Ponen de manifiesto lo innecesario de resecar el ganglio linfático, siendo el estudio citológico suficiente para su diagnóstico, visualizando los tripanosomas en movimiento. Pocos años después encontraríamos descripciones de linfomas por Hirschfeld, que era un hematólogo alemán, por Gordon Ward o por Guthrie, del Johns Hopkins. Aunque parece que todo va bien, sin embargo existe un ligero parón de la citología porque a principios del siglo XX, junto con el desarrollo de las tinciones, también se produce la implementación de los microtomos, con lo cual ya tenemos el tejido fijado, cortado y que, claro, que parece que su interpretación es más sencilla que la celularidad esparcida, suelta y con ausencia de arquitectura. Esto no suena, ¿no?, esta situación. Pues bueno, en el St. John, el St. Thomas, el St. John es un instituto de dermatopatología que está en el St. Thomas. En el St. Thomas de Londres, a finales de los años 20, Doug Young, que es este señor, el patólogo, y Patrick, residente de cirugía, describen una serie de 200 casos y, aparte de propugnar la punción y los diagnósticos rápidos de tumores con extensiones citológicas, lo que hacen también es improntas y raspados de piezas quirúrgicas y estudian que comparan, ¿no?, la citología con la biopsia y ven que hay una alta tasa de acierto, de hasta el 97%. Me resultó curiosa esta descripción que le hacen en su obituario. Destacan su gran energía trabajando largas horas, sin pérdida de interés y sin ni siquiera comer. Pero eso sí, como buen inglés, no se saltaba la hora del té. Junto con estos, en Londres, lo que llegan son desde Estados Unidos las grandes series de casos del siglo XX, que provienen del Memorial de Nueva York, con Martin, que era el cirujano, Ellis, que era el jefe de histotecnólogos y del cual no he podido encontrar imagen, y Stuart, el patólogo, que lo tenemos aquí a la derecha, que lo que reportaron era una casuística de 2.500 tumores con agujas un poquito gordas, ¿no?, 18 Gauss, 18 Gs, que son 1 milímetro y 1,2 milímetros aproximadamente, y que lo que hacían era citología y con los fragmentos también lo procesaban como biopsia, como sería un bloque celular.
Stuart, el patólogo, aquí a la derecha, enfatizaba la estrecha relación que tenía que existir entre el clínico y el patólogo para que la precisión diagnóstica fuera alta, algo que todos sabemos que efectivamente es imprescindible. En esta época lo que ocurría es que muchos patólogos eran escépticos. Y de hecho, en una carta, esto ya son cotilleos, ¿no? Stuart le cuenta a Koch que Ewing, que era el jefe en aquellos momentos, no permitía la punción porque lo que veía es que había un riesgo de diseminación y entonces solo pudo desarrollarla un poco mejor Stuart cuando Ewing dejó de ser el jefe y el jefe pasó a ser él. Por tanto, la práctica de esta técnica no terminaba de arrancar. De hecho, hasta los años 80 no se haría popular. Mientras, en Europa tenemos a Ernst Mannheim, que lo que dice es que eso es una burrada, que esas agujas son muy gordas y lo que hace es describir la técnica de la aguja fina, con un calibre de 22 gauge de 1 milímetro, convirtiéndose entonces en el líder espiritual de la Escuela Europea de Paz. Comentar que mientras que la tendencia en Europa y Latinoamérica era la extensión en seco y fijación en metanol, teñida con técnica de Romanowski, en el Memorial de Nueva York eran más de hematoxilina de osino. Bueno, pues llegamos aquí. A finales de los 40 es cuando comienza el verdadero boom y lo que consideramos, lo que creo que hay que considerar, la citopatología por PAF moderna. Tenemos a López Cardoso en Holanda, pero del cual no he podido obtener iconografía, solo hay algunas referencias, algún artículo, pero fundamentalmente pues la escuela sueca. Tenemos a Nils Söderström, que era internista en Uppsala y en Lund, en Suecia, con una primera publicación en 1952, y él, Söderström, aboga porque la punción la haga aquel que va a examinar la extensión citológica, pues dispone de las características como la resistencia del tejido y el aspecto macroscópico de la muestra que obtiene. Como siempre, y como todos hemos sufrido, están los que opinan que la citología es un método fácil de obtener información incompleta y a veces poco confiable. Creo que los que estamos aquí, ninguno opinamos lo mismo. También describe Söderström los cuerpos linfoglandulares. Bueno, más bien los redescubre, porque ya Doné, Hayem o Downey habían hecho referencia a los mismos con otros nombres: globulinos, hemoplastos o cuerpos hialinos. Tuve la enorme suerte de pasar unos días en Lund, en Suecia, junto al Dr. Domansky hace unos pocos meses, y la verdad es que la sensación de estar en un sitio con tanta historia y tanta actividad y respeto por la paz no se puede describir con palabras. Se lo agradezco enormemente. Bueno, pues allí en Suecia, y fundamentalmente en el Radiumhemmet del Instituto Karolinska de Estocolmo, es donde la citología por aspiración adquiere gran importancia y se empiezan a emplear estas pistolas de aspiración o tiradores. Consiste en Franzen, aquí a la izquierda, que no posee una postura de rock and roll, sino que lo que tiene es una posición para efectuar una punción de próstata insertando una guía con uno de sus dedos a través del ano. Junto a Franzen también están Louhagen, que algunos tuvieron la oportunidad de ver en España en algunos cursos en los que participó, o también Josep Zajicek o Sposti. Constituyeron la Escuela Europea, dotando de rigor científico a la paz, y esto sirvió de referencia para el resto de la comunidad científica, incluidos los estadounidenses, para potenciar el uso de esta técnica. Lo vinieron a denominar Fine Needle ABC, Fine Needle ABC, por aspiración, biopsia, citología. Estas imágenes que estáis viendo aquí pues nos resultan en el momento actual un tanto chocantes. Están realizando la técnica sin medidas de protección como son los guantes. Eso sería impensable ahora. La introducción en España viene de la mano de un ginecólogo de Zaragoza, Javier Azúa, que aprende la técnica, se va al Karolinska y la aprende. Tras de él, otros patólogos siguieron sus pasos, como Pedro de Agustín o Miguel Pérez Guillermo, y así se fue poco a poco enriqueciendo en España. Destacar, según he podido averiguar, que es la doctora María Teresa García Miralles de Oviedo la que acuña el término en los 80 de PAF, de punción aspiración con aguja fina. Bueno, en los 80 se comienza a desarrollar la PAF guiada con ecografía. Vemos en esta imagen a la izquierda al radiólogo y a la derecha a Franzen, y de nuevo, como veis, sin guantes. Tal y como están las cosas nos llama mucho la atención.
Y siempre este equipo, ¿no? Este equipo del radiólogo patólogo, pues es una constante, ¿no? A lo largo de muchos años. Destacó la publicación en 1987 de la punción sin vacío o por capilaridad, descrita por Zarjeda, en la cual pues solo con la aguja al final acabas consiguiendo material y que en muchas ocasiones se utiliza, depende del caso, ¿no? En esta imagen vemos, es de un colega turco, el doctor Nadir Paksoy, que está a la izquierda, pues vemos cómo la escuela sueca formaba a un gran número de patólogos venidos de todas partes. También curioso el papel que desempeñan las guías telefónicas o páginas amarillas. Todo un clásico para elevar el microscopio a un nivel superior. Por tanto, la mecha que hizo estallar la paz a nivel mundial se puede considerar este centro de Estocolmo, el Instituto Karolinska. Bueno, algunos aspectos así un poco me resulta curioso, ¿no? Gente como el doctor Tao, que, bueno, no se conforma con lo que hay. A finales de los 90 se le ocurre un artilugio parecido a un lápiz con el cual estableces un vacío y una vez clavada la aguja, aprietas el botón, el resorte tira y generas el vacío. No lo he utilizado ni conozco a nadie que lo utilice, pero bueno, ahí está. Hablando de artilugios, y no vamos a meternos en el desarrollo histórico de las agujas, las jeringuillas de cristal reutilizables y más tarde desechables, porque estaríamos una eternidad. Por cierto, uno de estos modelos de jeringuilla desechable fue inventado en los 70 por el español Manuel Jalón, de Logroño. Y bueno, con esto finalizamos la historia de la paz. Y llegamos al siglo XXI, al 2020. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que o estás en redes sociales o es que no existes. Pues bien, la paz existe, sigue con fuerza y así hemos tratado de dejar constancia en este artículo recientemente aceptado en Diagnostic Cytopathology. En él hemos querido plasmar la actividad científica generada y divulgada a través de la red social Twitter, de la paz, mediante la etiqueta o hashtag que desarrolló, que se inventó la doctora Sarah Young, que es FNA Friday. Pues bueno, todos los viernes se publican contenidos. Aprovecho para animaros, así que mañana viernes, ya sabéis, todos a publicar algún contenido, bien con cuentas particulares o bien a través de cuentas institucionales. Entiendo que hay gente que quiere preservar la anonimidad, pues cuentas institucionales de los hospitales, pues perfectamente válidas, para compartir casos y aspectos de esta maravillosa técnica diagnóstica. Estos son solo algunos ejemplos. Estos son algunos de los participantes del artículo original y estos son algunos ejemplos de la semana pasada, con usuarios de todas partes del mundo, con los que puedes interactuar. En fin, se ha visto muchísimos ejemplos en los que al final pues acabamos incluso compartiendo artículos científicos como el que veis. Y llegamos a un tema que siempre está en el aire. ¿Quién debe hacer la paz? Nosotros, los radiólogos, otros compañeros como endocrinos, otorrinos, internistas, cirujanos, en fin. Soderstrom decía que la punción la debería realizar aquella persona que va a estudiar las extensiones citológicas. ¿Y por qué? Pues porque dispone de las características clínicas, percibe la resistencia del tejido muestreado, su apariencia macroscópica y sabe cómo manejar dicho espécimen. Sin embargo, siendo neutros, objetivos, contextualizando y pensando en el paciente, el que tiene que hacer la paz es el que mejor preparado esté. El procedimiento de obtención de la muestra con cierta preparación no es del todo complejo. Esto lo puede hacer cualquier persona entrenada y experimentada de manera perfecta. Pero es que eso solo es parte del proceso. Hay que saber qué hacer con el material. Lo extiendes todo, lo enjuagas en un medio para citología líquida, decides teñir para controlar in situ, ¿con qué lo tiñes? Hematoxilina eosina, Giemsa, Disquick, pretendes repetir la punción en función de lo que veas, dejas que se coagule para hacer un bloque, porque también puedes coger y preservar la muestra en una solución alcohólica para hacer estudios moleculares. En fin, todos sabemos el buen material que se puede obtener con un buen bloque celular para ciertas lesiones, en las que bien por la morfología o bien por la inmunohistoquímica, pues resulta fundamental. Esta es la manera en la que suelo trabajar y suelo hacer las cosas. Iba un poco más vestido por el tema de la situación de COVID. Y fijaros qué bloques celulares, ¿no? Esos tiroides que son tan hemáticos
y que a veces pues no tiene celularidad. Y es verdad que a veces pues, hay que intentar aprovechar todo. Y cuando ves esta cantidad de microfolículos y esta densidad celular, pues no te cabe la menor duda de que es una neoplasia folicular. Ya veremos si carcinoma o adenoma en la pieza quirúrgica. No voy a entrar en discutir entre PAF o BAG, puesto que opino que hay que ver cada paciente, es un mundo. En ocasiones va a ser fundamental la BAG, pero en otras, con el material de PAF, es suficiente para alcanzar un mismo diagnóstico. También existe la opción de hacer ambas cosas, PAF y BAG, cosa que se ha visto ventajosa, por ejemplo, en algunos artículos como uno reciente de pulmón. Y no olvidemos que se trata de una técnica sin anestesia y mínimamente invasiva, no así la BAG, que tiene algunas complicaciones adicionales, incluido el coste. Por tanto, poder extender, teñir en unos pocos segundos y ofrecer una impresión rápida diagnóstica, más o menos precisa, para valorar si hay que hacer una nueva punción o no, pues eso no tiene valor. O bien que vamos a necesitar una BAG, pues eso solo lo puede hacer el patólogo o un citotécnico entrenado. Tenemos el feedback que otros no tienen. Es decir, el caso lo vamos a estudiar nosotros, nos hinchamos a ver casos, nos hinchamos a ver qué es lo que ha ocurrido con las punciones. Entonces nos vamos a dar cuenta de si la punción se hizo bien o cuál de las 3 punciones que hicimos al paciente fue mejor o peor y así aprender. Eso otros profesionales pues no lo tienen. Seguimos con otro feedback, el proporcionado por las piezas quirúrgicas que nos ofrecen la posibilidad de entender por qué aquella punción tenía mucho estroma o tenía pocas células o la otra era solo quística o era solo hemática o estaba plagada de células. Yo incluso ahora pinto los tiroides por la cara anterior para hacer una estimación del abordaje que se hizo con la aguja y valorar posibles discordancias. Yo pincho habitualmente con la aguja de 25 gauge, la pequeñita, y es verdad que, bueno, oye, pues todos nos podemos equivocar porque el muestreo no sea el mejor y lo que hay que hacer es aprender del error. Y eso lo podemos conseguir con este tipo de correlaciones y de feedbacks. Por ello, esto es una opinión personal, creo que la PAF la debe hacer que aquel que mejor preparado esté y que sea capaz de hacer el triaje de la muestra, el triage. Si todo esto es posible, será únicamente el patólogo. Si podemos hacerlo nosotros, pues lo hacemos nosotros. Si no, pues que lo haga otro, pero con control ofrecido por una persona preparada para ello. Destaco aquí el papel del radiólogo porque es un especialista en imagen ecográfica, y quién mejor que un radiólogo para abordar una lesión que requiere ecografía. También es cierto que me parece que el uso de ecógrafo por parte de un patólogo como herramienta para llegar y posicionar la aguja es totalmente válido. Yo no voy a hacer un diagnóstico ecográfico de la lesión porque no tengo formación y porque ya hay un especialista que se dedica a ello. Pero sí lo que podemos hacer es utilizarlo como apoyo, como otras especialidades utilizan el ecógrafo. Y es que el triaje en medicina es importante, fijaros en la progresión. O sea, no llegamos ni a la mitad de 2020 y fijaros qué progresión lleva el término triage. No se puede pinchar a un paciente sin tener la certeza de que se le ha pinchado bien. Si no controlas el material, ni tienes ningún tipo de feedback, no, es decir, esto va en perjuicio para el paciente y para su manejo. En este artículo de la conocida doctora Britt Mary Jung de San Francisco, pone de manifiesto la precisión diagnóstica de muestras de mama obtenidas por profesionales entrenados y por no entrenados. Y de entre los no entrenados también había patólogos, ojo. Muestro 2 tablas. Vemos aquí que la cantidad de material obtenido es muy superior en aquellos que están entrenados frente a los que no. Y también que la muestra no es diagnóstica en el 41% de los casos. En lesiones benignas ya está casi el 15% en malignas, frente a un 2,4% y a un 0% en los profesionales entrenados. Y esto es igual para los diagnósticos que se ofrecen. Una gran diferencia entre un profesional que está bien entrenado y un profesional que no lo está. Entonces llegamos a este punto. ¿Cómo se aprende a pinchar? ¿Atendemos a la pirámide de Miller para adquirir competencias? Recordemos que se parte de la teoría para alcanzar la práctica. Y cómo la base está representada por el conocimiento, pero luego lo que hay que hacer es saber explicarlo, hay que simularlo y finalmente hacerlo en un paciente real. Y esto debe ser siempre en toda competencia que se adquiera en el campo de la salud
y todo el mundo lo debería saber. Es más, ¿en cuántos de nuestros centros se hace este aprendizaje en un entorno seguro? ¿Utilizando escenarios simulados? ¿O es que se hace directamente con el paciente bajo presión? Porque claro, pese a ser un método mínimamente invasivo, pues pueden surgir ambientes un tanto hostiles y claro, decirle al paciente que lo has hecho mal y que tienes que repetir porque es la primera vez que lo haces, pues como que esto no debería ocurrir. Llevamos a cabo un modesto sondeo para ver cómo era la formación de patólogos y citopatólogos de la técnica de PAF a través de unas pocas preguntas y obtuvimos interesantes resultados de unos 150 patólogos de todo el mundo, es decir, tuvimos una buena distribución. Pues bueno, a la pregunta de si la PAF la habían hecho por primera vez en un entorno simulado o no, encontramos que hasta el 63%, a casi el 64%, había hecho su primera punción directamente sobre un paciente. No creo yo que sea justo para un paciente que esto suceda. La primera punción no debería ser sobre una persona. En fin, de la otra tercera parte que había practicado la PAF en un entorno seguro, pues resulta un poco cómico, pero resulta y a la vez triste, que la mayoría lo había hecho sobre fruta. Otra pequeña parte lo había hecho sobre pieza quirúrgica y otros pocos en autopsias. Y solo casos aislados habían utilizado salchichas e higadillos comprados en la carnicería. Hombre, tan solo una o dos participantes habían practicado la PAF ecoguiada en moldes comercializados. Pero moldes que son para punción guiada con ecografía. Son bloques cuadrados, no tienen forma humana. De hecho, creo que ni siquiera se puede sacar material de ellos. Así que esa es la situación que nos encontramos. Y claro, cuando nos comparamos con compañeros de otras especialidades, pues se nos cae la cara de vergüenza. Hay todo tipo de simuladores para todo tipo de habilidades. Esto da mucho que pensar, desde cómo hacer una venopunción, una punción lumbar, un tacto rectal, un masaje cardíaco, un parto, técnicas de sondaje, cirugía, de todo. La doctora Leung en San Francisco lo tiene claro y en este artículo pues deja muy claro, refleja muy bien cómo debe ser la formación de sus residentes. El material didáctico que incluye aspectos teóricos, pero numerosos vídeos explicando la técnica. De hecho, esos vídeos, no sé si son exactamente los que utiliza ella en su institución, los podéis encontrar en YouTube de manera gratuita y se aprende un montón de cosas. Establece estos puntos como básicos. 1. La observación de los vídeos, de una PAF en directo o ambas cosas. Practicar en un ambiente simulado. Según me comentó ella misma, han estado utilizando higadillos, pero recientemente han adquirido una Fiona, un modelo comercializado. Evaluarles para ofrecerles un feedback y realizarla con pacientes, pero eso sí, bajo supervisión. Adicionalmente, este papel del patólogo intervencionista que tenemos incluye también la formación en PAF ecoguiada, PAF guiada con ecógrafo. Tanto el Colegio Americano de Patólogos en Estados Unidos como un grupo de patólogos desde España tienen unos cursos de formación muy interesantes. Tuve la oportunidad hace unos pocos meses de asistir a uno de estos cursos. No obstante, hacer un curso de unos pocos días no ayuda a alcanzar la maestría. La destreza se alcanzará con la práctica, pero al menos hay que partir de una información reglada básica. Y llegamos al simulador de PAF que hay en el mercado y que surgió de esta imagen. Tener estudiantes cruzados de brazos con las manos en los bolsillos era algo que yo no podía permitir durante unas prácticas de anatomía patológica en mi institución. De ahí que diseñé un simulador de PAF y lo implementé de tal forma que todos los estudiantes que pasan por nuestro hospital aprenden la habilidad. Publicamos los resultados desde su incorporación en 2013. Luego desarrollé otro para ofrecer más posibilidades clínicas, puesto que las PAF están contextualizadas. Es decir, cada estudiante pincha un paciente distinto con una patología distinta. Lo pinchan, preparan las extensiones, vemos la citología digital, porque digitalizamos las laminillas, pues digitalizamos la citología, digitalizamos la histología y hacemos correlación citohistológica y el estudiante se va de allí, eso espero, con el conocimiento de aprender una técnica y al mismo tiempo aprender la importancia y el diagnóstico.
Después lo patenté con ayuda de la universidad. Esto, pues, bueno, llevó su trabajo, como os podéis imaginar, y luego vino una fase de presentación en congresos de educación médica y de simulación médica por España, por Europa y por todos lados. Una parte bastante compleja, y más compleja aún fue la de tratar de, bueno, de transmitir, de convencer a empresas, a fabricantes para que se interesasen por la idea. Finalmente una empresa americana mostró interés y comenzamos su desarrollo. Probamos, participé en el diseño y bueno, también en el nombre, pues el nombre me pareció el de Fiona, por lo de Find Needle Aspiration, me pareció bastante adecuado e incluso pues formé parte del equipo de diseño, de asesoramiento. Y ahí tenemos a Fiona, es el primer simulador de PAF. Publicamos la metodología en Diagnostic Cytopathology hace un par de años y pues ya se han desarrollado varios talleres prácticos, tanto en España como a nivel internacional. El último hizo un taller en Lund, en Suecia, que dices, ¿qué hace un español explicando punción en Suecia? Pues bueno, pues ahí estuvimos. Muchas son las universidades y centros hospitalarios que ya la están adquiriendo para mejorar el aprendizaje entre sus estudiantes de medicina y entre sus residentes. Tenemos algunos ejemplos: Málaga en España, San Francisco, Filadelfia, Barcelona, Mallorca, Suecia. Pero bueno, no contento con ello, teníamos la intención de demostrar que el simulador es válido, porque hay estudios de validación para los simuladores y no todos los simuladores que están en el mercado tienen hechos estudios de validación. Bueno, pues los resultados preliminares son bastante interesantes y bastante la validación constructiva de contenido y aparente, pues parece que se cumple, es decir, que encontramos diferencias sobre todo entre gente que lo ejecuta de manera experimentada y la que no. Lo presentamos en el último congreso de la USCAP en Los Ángeles, que hasta donde yo sé fue el último congreso antes de la pandemia de coronavirus. Y bueno, yo sigo trabajando en sus mejoras porque nada es perfecto. Ahora lo que estoy desarrollando es un kit de palpación, porque tan importante es una buena técnica como el aprender a diferenciar posibles escenarios de lesiones palpando. Si el nódulo es móvil, si es duro, si es blando, en fin. Y en este punto nos encontramos. Los siguientes eventos previstos para este año se han visto afectados y pospuestos para el 2021, incluido el fantástico, porque estoy seguro que va a ser fantástico, Congreso Latinoamericano en Cartagena de Indias. Entramos ahora a describir algunos puntos de esta situación que estamos todos sufriendo, la de la pandemia del coronavirus. Como ya dije, no soy un experto en la materia y lo que voy a contar es parte del artículo y de la ponencia del doctor Pambuzian, con el cual contacté para transmitirle mi intención de traducir este webinar para algunos de sus contenidos y me dijo que le parecía perfecto. Igualmente para contar nuestra experiencia como país afectado por el COVID. Tengo que decir que afortunadamente mi región ha sido de las menos maltratadas por este virus, pero he podido estar con gran empatía con otras zonas a través de fabulosos colegas que me han transmitido la situación y sus medidas que han sido muy similares a las que hemos tomado nosotros. Nosotros hemos mantenido nuestra consulta de punciones para casos seleccionados, con lesiones sospechosas de malignidad. También hemos continuado controlando las punciones solicitadas por nuestros colegas radiólogos. Hemos estado en el sitio, esperando, evitando estar expuestos al paciente, utilizando cámaras de bioseguridad. Y también las solicitadas por los gastroenterólogos. Íbamos con nuestro carrito y protegidos. No tenemos EBUs en nuestro centro. Bueno, pues del artículo de Pambuzian sobre las implicaciones en citopatología podemos extraer las siguientes recomendaciones. Utilizar precauciones universales como son las de entrenar al personal en el uso de los equipos de protección individual, los EPIs. El tema de limitar la entrada al departamento por parte de otros compañeros de otras áreas. Insistir en el lavado de manos y en la descontaminación de superficies, botes y demás potenciales fómites. También hay que considerar todos los especímenes como potencialmente infectivos en este periodo. Tener especial precaución con aquellos especímenes en los que su procesamiento puede generar aerosoles, tratando de evitar
o minimizar gotas y aerosoles, por ejemplo cuando expelemos el material de PAF o cuando lo extendemos o secamos. Hacer uso de campana de bioseguridad de clase 2 y de los EPIs adecuados. Vemos cómo al expeler se pueden producir microgotas y aerosoles. Esta es nuestra campana, es la campana que tenemos tanto en el laboratorio como en la consulta de punciones, como en la habitación adyacente para hacer rows. Y este es nuestro EPI. Hay EPIs distintos, hay EPIs mejores, pero bueno, este ha sido el nuestro. Hay mínimas partes expuestas, como podéis ver, pero está bastante completo. Mascarilla doble, una FFP2 reutilizable debajo y encima una quirúrgica desechable, doble guante, bata impermeable, mejor. No obstante, hemos limitado la consulta de PAF y hemos seleccionado los casos sospechosos de urgencia. También, por parte de nuestro centro hospitalario, nos ofrecieron medidas para el paciente. Es decir, el paciente debería acudir lo que es a la sala solo, debería acudir con mascarilla, que no llevase válvula exhalatoria y, bueno, con unos tiempos bastante ajustados para evitar solapamiento y aglomeraciones en las salas de espera. En cuanto a la inactivación del virus, pues parece que el formol o concentraciones alcohólicas por encima del 70% son suficientes para su inactivación o destrucción. Con otros fijadores no está claro. El metanol, el citolit, el surpad, el Diffquick que lleva metanol. Así que lo que hay que hacer es tomar medidas adicionales, como desinfectar los cristales o utilizar guantes. La descontaminación de superficies, el teclado de ordenador, el microscopio, el ratón, los botes, con soluciones alcohólicas, hipoclorito sódico, es decir, la lejía, entre otras. En fin, recomiendo la lectura de este artículo porque es buenísimo y concluimos con los siguientes puntos o sugerencias. 1. Revisar los procedimientos y reducir o eliminar la formación de aerosoles o gotas. Revisar y hablar con nuestros compañeros si el control in situ, el ROSE, Rapid On-Site Evaluation, está indicado para evitar la exposición innecesaria. En este sentido, si podemos hacer el control en una habitación distinta a en donde están realizando la muestra, mejor. Estaremos esperando en lugar de ir y exponernos. Establecer una cadena de mando, un plan de emergencia y un plan de contingencia. Reevaluar la situación semanalmente o cada 2 semanas. Si hay que modificar algo se modifica y si no, pues no se modifica. Implementar medidas para reducir el hacinamiento, pero eso sí, hay que adecuarlo a la carga de trabajo. Ni que decir que en época de COVID el número de muestras se ha visto reducido considerablemente, por lo que, por ejemplo, en nuestro caso, si la situación normal es esta, en donde el trabajo se realiza fundamentalmente por las mañanas, en época de COVID se optó por ir a días alternos, creando 2 grupos. Y ya en tiempos mejores, donde el trabajo ya era prácticamente el mismo que en situación de normalidad, se generaron turnos de mañana y de tarde. Todo esto para evitar estar juntos. Por supuesto, aquellos centros en los que tengan posibilidad de sacar laminillas, lo que se ha hecho es fomentar el teletrabajo y se habrá podido realizar teletrabajo analógico con el microscopio en casa. Si tienen suerte de tener implementada la digitalización, pues con una conexión segura VPN, una red privada virtual, pues también. Sin embargo, dudo que haya muchos centros con digitalización de citología, porque sabemos todos que es una limitación actual en el escaneo, sobre todo citologías por extensión. Seguir las pautas emitidas por centros de control de enfermedades o por la OMS para procesar muestras con un nivel 2 de bioseguridad. Procesar muestras peligrosas en cabinas, clase 2. Seguir las pautas y actualizaciones de los centros de control de enfermedades. Actualizarse en relación a la pandemia e informar. Y lo que hay que hacer es evitar los bulos, evitar la información falsa. Mantenerse informado sobre las políticas y procedimientos hospitalarios internos. Muchas veces hay notas internas, como a nosotros nos han emitido, que son particulares para cada centro porque cada centro tiene su particularidad. Mantener la comunicación con compañeros y colegas a través de WhatsApp, de cualquier red social o incluso aquí incluiríamos las sesiones multidisciplinares con videoconferencia.
por último, mencionar que no debe preocupar innecesariamente o causar pánico, pero hay que ser franco con los riesgos que tiene esta pandemia. No hay que difundir rumores e información que no provenga de una fuente fiable, de la OMS, de revistas con evaluación por pares. Y bueno, por incluir algo también que bueno, parece interesante, del webinar del Dr. Pambuzian, hubo unos resultados, da unas preguntas que la audiencia respondió. ¿Mantiene la consulta de PAF? Bueno, pues la mayor parte sí la mantenía. Muchos de ellos, hasta el 42%, seleccionando los casos, como hicimos nosotros. ¿Sigue ofreciendo control in situ? Pues la gran mayoría sí. Solo un 15 o un 16% dejó de ofrecer control in situ. ¿Ha hecho alguna modificación en la rutina citológica? Pues la mayor parte no. Algunos sí han dejado de hacer DIFQuick. El tema del DIFQuick, como tiene un metanol, nosotros lo que hemos probado es a reemplazar ese metanol por alcohol de 96, es decir, el primero de los líquidos en el que se fija, y la verdad es que la morfología se mantiene perfectamente. Hay algunos que han optado por no hacer extensiones, sino hacer solo bloque celular o enjuagar la aguja. Este punto también es muy importante y todos lo hemos sufrido de alguna manera. ¿Tenía o se anticipó sustitución al posible déficit de equipos de protección? Pues un poquito más de la mitad no tenía. No estaba preparado el centro con los equipos suficientes. Y esta, que bueno, es un poco más curiosa, ¿desinfecta los slides antes de estudiarlo? Pues la inmensa mayoría no lo hace. Bueno, y con esta última diapositiva de la pandemia del siglo pasado, solo puedo desearles seguridad, salud y que juntos superaremos esta terrible situación. Muchas gracias por su atención. Gracias, Eduardo. Buenísima charla, perfecta charla, muy, muy buena, muy clara, muy explicativa. Y estamos muchísimos entusiasmados de recibir, claro, Fiona también en Cartagena el próximo año, el 2021. Y quería lembrar a todos que si quieren hacer preguntas, pueden hacerla por el chat de YouTube y la leemos y Eduardo la contesta. Hay una pregunta aquí de Harold Bolanos que es como, Fiona es solo para definir práctica en BAF. ¿Qué hacer con lesiones no palpables? Pues la ecografía no solo ayuda en la localización de la lesión, sino que nos ayuda con la clasificación de BIHADS. No sé lo que pregunta, pero sí, ¿cómo podemos hacer práctica con las lesiones no palpables, ¿no? Claro, eso es sería el paso siguiente. Es decir, primero considero que hay que aprender la técnica. Simulador para punción ecoguiada existe, que son los bloques denominados Blue Phantom, que son unos bloques azules que tienen unos targets dentro, pero hasta donde yo sé, esos targets creo que no se puede obtener material. Es decir, que el aprendizaje es complementario. Primero tú tendrás que aprender a hacer la técnica, obtener un material y después, incluso por palpación. Y luego un segundo paso es hacerlo por ecografía. Es decir, la pregunta es, si es palpable, ¿hay que utilizar ecógrafo? Yo creo que en la inmensa mayoría de lesiones palpables, por nuestra correlación como patólogos que tenemos la pieza quirúrgica, sabemos que un bulto cuando abulta es porque la lesión está ahí. ¿Que la lesión puede ser más compleja? Probablemente se manifestará con nuestro diagnóstico citológico. Encontraremos discordancias. Pero no, el simulador de Fiona solo permite hasta la fecha realizar funciones por palpación directa. Adicionarle un módulo Blue Phantom pues, conllevaría un incremento del precio pues bastante considerable, porque los bloquecitos esos de gel para hacer ecografía y punción ecoguiada pues cuestan bastante. También está la alternativa de utilizar los higadillos y ponerle aceitunas. Hay gente que elabora, mis compañeros radiólogos utilizan una serie de gelatinas que elaboran, pero son caducas, es decir, te aguantan un tiempo en el frigorífico, pero luego hay que tirarlas, y le ponen aceitunas, le ponen una serie de
es otra alternativa, una pechuga de pollo, le pones aceitunas, vale, perfecto, pero lo vas a tener que tirar a los pocos días. Y en cuanto al Blue Phantom, creo que funciona bastante bien, pero es verdad que el trayecto de la aguja comienza con el tiempo a generar una serie de interferencias y cuando pasas el ecógrafo, no sé cuántas, pero al final se deteriora el bloque y hay que comprar otro. Y los bloques de Blue Phantom, pues creo que son caros. Pero bueno, en fin, yo creo que son cosas complementarias. Si no sabes pinchar, pues puedes utilizar el ecógrafo, pero el Blue Phantom, hasta donde yo sé, creo que no puede sostener muestra. Pero bueno, no creo, no estoy seguro 100%. ¿Alguna pregunta más? Esperanza, ¿hay una pregunta o no? Sí, quisiera preguntarte, Eduardo, para nosotros sería muy importante comenzar a hacer rows, porque pues de eso depende muchísimo la sensibilidad, la efectividad de la punción, y que lo hicieran los citotecnólogos. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú haces en el entrenamiento de los citotecnólogos para poder hacer rows? Bueno, el rows es que lo hago yo. Entonces, lo hago yo, pero siempre me acompaña un técnico porque somos uña y carne. Entonces, mientras yo estoy dejándome los sesos, tratando de optimizar el material que se obtiene, viendo si esto es bueno para la extensión citológica, si esto es bueno para diluirlo, si esto es bueno para bloque celular, reservar en el cristal para que coagule. Un poco la experiencia. ¿Cómo empezar? Pues viendo a un patólogo cómo decide qué hace con el material según en qué caso. No lo mismo una metástasis que un tiroides, ¿no? Es decir, es que cada caso es, para mí resulta cada caso particular. Yo, por ejemplo, casi siempre teñimos Disquick y hematoxilina. Me gusta ver las características nucleares. Me gusta poder definir en el ROSE y no solo decir, hay celularidad porque hay más de 6 grupos de 10 células en el tiroides. Para mí, 6 grupos de 10 células no es suficiente. Entonces, si puedo matizar más, porque si resulta que tiene una cromatina granulada de sal y pimienta y es un medular, pues le voy a decir, pínchame otra vez, porque lo que quiero es que pinches, insistas, sea un poquito más hemática, generamos coágulo, manejamos como bloque celular y le hacemos inmunistoquímica. Y si quieres mandamos al laboratorio porque lavamos la aguja y nos determina lo que queramos determinar. En fin, cada caso yo creo que es particular. Yo creo que tienen que acompañar a un patólogo y aprender de él. Y decir si hay material o no está muy bien. Pero cómo es ese material, creo que es un punto más para el triaje del paciente. En fin. Que no es tan fácil. Es como aquellos que cogen, extienden el cristal, lo miran así al trasluz y dicen, aquí hay suficiente. Pues yo no tengo mucha experiencia, pero me ha pasado más de una vez que he extendido, me ha parecido que había y no había nada. O era contaminación o era la sangre que se ha agregado de tal manera que te ha dado la apariencia de que aquello está lleno de células y luego no hay absolutamente nada. Entonces, si no lo ves y no sabes interpretarlo, veo difícil. Un citotécnico entrenado, por supuesto, claro, sabrá. Sí, especialmente en ecoendoscopías, porque hay mucho material de trayecto, de estómago, duodeno, y algunas veces pensamos que está lleno de material, pero no hay. Entonces es importante verlo, claro. En ecoendoscopia es brutal. Y la pared muscular. Te piensas que es un hepanoma o un GIS. Y luego es pared muscular. Pero a montones. Y la mucosa, en fin, se desprende, se disocia, te confunde. Sin ROSE, yo estoy seguro, ¿no? La tasa de material insuficiente o de atipias inciertas es mayor. Y hay artículos que así lo certifican. Vamos. Otra cosa es la disponibilidad de tener un patólogo o un buen citotécnico allí. Pues por eso es por lo que hay que luchar. Claro. Porque un buen manejo, un buen triaje del paciente, pues bueno, puede evitar una visita ulterior. Jacqueline Perea hay una cuestión. En ROSE de tiroides, ¿se usa Disquick o PAP y HE? ¿Cuál es la tintuación que tú usas? Yo utilizo siempre en ROSE Disquick y hematoxilina, eosina. Papa Nicolau rápido no lo tenemos, tampoco lo hemos desarrollado. Papa Nicolau, muchos a lo mejor me expulsan, pero es verdad que la hematoxilina me encanta. Me gusta más que el Papa Nicolau. Es que en los carcinomas escamosos no veo la orangofilia, casi nunca. Es que, en fin, que Papa Nicolau es Papa Nicolau.
pero la hematoxilina me encanta y la correlación después con la biopsia es perfecta. Y las características citoplasmáticas a veces con la hematoxilina, en fin, ya es cuestión de gustos probablemente y de cómo esté instaurado en los laboratorios. Claro, yo siempre digo a los residentes que la mejor es la que está más acostumbrado, porque la que miras mejor. Mariana Gisolo, hay una otra pregunta. A veces todo material queda en el extendido del control del ROSE y aunque parece haber material después, resulta que el cilindro no tiene material. ¿Le ha pasado eso? Que el cilindro, pero porque también se ha hecho baj o Que el porque... cilindro no tiene material. ¿Le ha pasado eso? Que todo el material se queda en el extendido del ROSE. Claro, me ha pasado un montón de veces. Me ha pasado sobre todo con compañeros que hacen patología pulmonar. Ayer mismo me dijo un radiólogo, me ha salvado la vida. ¿Por qué? Porque puso la guía, hizo PAF, tuvimos una muestra espectacular, hice coágulo, bloque celular, tenemos ahí para hacer lo que queramos probablemente, o eso espero. Y bueno, por una serie de dificultades, la biopsia con aguja no se pudo tomar y tuvo que retirar la guía. Nos quedamos únicamente con el material de punción. El material de punción es perfectamente válido, pero claro, hay que hacerlo bien. No hay que meter la aguja hay que meter la aguja con intención de recoger la mayor cantidad de neoplasia que puedas. Y lo mejor es hacer las dos cosas, aprovechar la guía para meter la aguja y luego hacer tu BAF. Pero si mientras te controlo y te digo que es necrótico, pues probablemente hay que reubicar la guía y tomar biopsia a otra zona. En fin, es que el papel del ROSE es tan importante como eso. Fabiola Gamaja hay una pregunta a cuestión del COVID. ¿Cuáles son los cuidados adicionales que tenemos que tener en la coloración de DIFQuick? ¿O se debe evitar el uso de esta coloración ya que el fijador no mata el virus? Vale, parece ser que el fijador, el bote 1 del DIFQuick, parece ser que lleva metanol. Y el metanol, según, yo no soy un experto, pero según las charlas del doctor Pambucian, no está demostrado que inactive el virus. Yo lo que he probado ha sido, en lugar de utilizar el primer fijador del DIFQuick, he utilizado alcohol de 96. Y la calidad, la morfología se mantiene perfectamente. Y si te evitas con eso la propagación del virus, pues ya está. Lo puedes fijar en alcohol de 96 en lugar de utilizar el primer fijador, el primer bote de DIFQuick. Bueno, nosotros tenemos 3 botes. El primero es el fijador, que es el azul clarito, que lleva metanol. Sí. Y la última pregunta, porque estamos casi el tiempo con una hora, de Milagros, nuestra amiga Milagros de Perú. Doctor, ¿y su opinión sobre el uso de azul de toluidina para ROSE? Me ha parecido ver que lo utilizan los vídeos de esta doctora, de Britt Mary Young, en San Francisco. No lo utilizo. No lo utilizo. Es que el ROSE es tan rápido, 10 segundos, 10 segundos y 10 segundos, y tienes un contraste citoplásmico nuclear muy bueno. O sea, puede ser bueno, puede ser suficiente para caracterizar y para ver la morfología. ¿Por qué no? Pero cada uno lo que tiene, ¿no? Yo no lo he utilizado nunca. Probablemente sea más monótono, ¿no? Sea más básico y permita distinguir menos características celulares. Nene, creo que el mejor es lo que está más acostumbrado. Si está acostumbrado con azul de toluidina, es bueno para ti, ¿no? Yo tengo una última pregunta. La última pregunta, porque ya estamos a... Sí. Diana Miranda, en su experiencia, ¿cuál es el rendimiento por ecoendoscopía para GIST? El rendimiento, sí. Pues que si hay patólogo en sala y no se cansa hasta que no saque muestra y esté con certeza de que lo que tiene no es pared muscular, sino que es lesión mesenquimal, que no es fácil siempre, pues hasta que no haya muestra no nos vamos. Pero habitualmente los gastroenterólogos suelen ser muy buenos. Si la lesión tiene un suficiente tamaño, al final, bueno, después de 3 pases, tienes que pensar que por insistencia, al final, tú estás viendo cómo está haciéndolo. Sabes que la aguja está dentro, está muestreando. Tienes que confiar, pero tienes que comprobar que hay material. Cuando extiendes y ves que hay grumos muy densos, puede ser pared muscular perfectamente, porque ha pasado mucho, pero, bueno, hay que tener fe y si está la aguja dentro y se está rompiendo la aguja y, sobre todo, la velocidad. Yo le digo mucho que ponga un tope
él aleja y entonces hace así. Y lo hace de manera muy agresiva, porque hay gente que no lo hace de manera agresiva y para mí una clave en la PAF es que se haga de manera agresiva. Hay que engañar al tejido, pillarlo a contrapié para poder romper y sacar material. Yo creo que hasta que no tienes la certeza de que hay un material suficiente, no te tienes que ir de la sala de ecoendoscopia, porque si no, el paciente, en fin, los gastos que supone una punción guiada con endoscopia, con tu anestesiólogo, con tu enfermero, con tu auxiliar, con 3 profesionales, en fin, no te puedes ir de allí con muestra insuficiente. Si no, no hacemos nada allí. Si no, pincharían, lavan la aguja y material insuficiente. Y perderían entonces la fe en la citología. Claro, por supuesto. Eduardo, muchísimas gracias por todo. Fue buenísima la charla. Creo que tuvimos casi todo el tiempo 120 casi personas logradas aquí en la página de la Slack. Fue muy, muy exitoso. Tengo que recordar a todos que la charla va a estar grabada en el site de la Slack acá en YouTube, si quieres verla después. Y el próximo webinar, Esperanza, vas a hacer con la doctora Mónica García, ¿parece? Sí, tendremos a la doctora Mónica García de la Universidad de Miami hablándonos de lesiones glandulares cervicales. Esto sería para el 2 de julio, si Dios quiere. Perfecto. Yo quisiera agregar algo muy corto, agradecerle a Eduardo, pedir disculpas porque en algunos momentos el sonido no fue el mejor. Y también me gustaría que quisiera yo a futuro, en unos meses, que pudiéramos contar con Eduardo con una charla ya sobre la técnica y un poco más, elementos más específicos del ROSE y el PAF. Sería muy bueno. Por supuesto, yo estoy aquí para vosotros. Muchas gracias. No sé si hay alguna sugerencia del auditorio. ¿Tienes algo, Mauro? No tengo aquí. No. Ok. Pues 1.000.000 de gracias, Eduardo. Muchas gracias. Eduardo, gracias Esperanza, gracias a vos que estaban ahí con nosotros y a toda la audiencia, a todos, muchísimas gracias. Día 2 de julio estaremos con todo en Twitter, en Facebook y acá en YouTube también con la promoción, con los afiches de la charla y esperamos todos de nuevo el próximo mes. Muchísimas gracias y chao, adiós. Chao.